Ya tramo final del programa. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Mariano Nieto. Hace rato lo tuve que presentar a Latini y se reía porque no, lo presenté. Activista social, vinculado a la política. Bueno, con Mariano un poco, ¿no? Porque vamos a hablar de varios temas con Mariano. Primero te saludo, Mariano, buen día, gracias por estar ¿Cómo andás? acá. Buen día, Pero gusto bueno, estar acá. trabajador de la universidad, vamos a hablar enseguida de ese tema, ¿no? La crisis que está viviendo, ¿no? la universidad en el país. Bueno, hombre de la política, hombre también vinculado a la cuestión social, ¿no? Bueno, con muchas actividades, ¿no? Ese es Mariano Nieto. Digo, a veces hay que presentar, porque por más que uno sea, ¿no? El caso tuyo con una experiencia, igual que Omar Latini con muchas otras historias, siempre hay gente, ¿no? Que se suma nueva la audiencia y dice, bueno, viene bien de vez en cuando una determinada presentación. Mariano, ¿cómo está el tema de la universidad? Entiendo que venís de una movilización, ¿no? Sí, la verdad es que las universidades nacionales enfrentamos un momento muy crítico. El contexto general es que, por un lado, al no haber un presupuesto nacional vigente 2024, sino una extensión del 2023, ya estamos atrasados en el presupuesto en más del 250% que fue la inflación interanual. Ese es el primer problema que tenemos. La plata que nos llega no alcanza, ¿sí? Estamos 250% debajo. Vos imagínate que el presupuesto 2023 se realiza a fines del 2022. Entonces, con esa proyección tenemos que afrontar el 2024. Entonces, por un lado es el congelamiento del presupuesto. Pero además, a eso se agrega un recorte presupuestario de las partidas salariales que se le asigna, bueno, digamos, a nivel presupuestario se sacan como fotos de ciertos momentos y dice, bueno, a ver cuántos cargos tienen las universidades en este momento y te reenvían de ese momento. Bueno, nos sacaron una foto vieja. Entonces nos sacaron cuando teníamos muchos menos cargos de que tiene la universidad, cuando teníamos menos carreras y demás, o quizás simplemente esa ha sido una excusa para enviarnos menos plata. Y entonces nos mandan un presupuesto totalmente devaluado porque es al 2022 y a su vez un recorte de 58 millones de pesos mensualmente menos, que hace que 3 meses después ya no estemos en condiciones de poder afrontar los distintos gastos que tiene la universidad, de funcionamiento y de personal. Entonces, lamentablemente, lo que están evaluando la universidad es que lo único que se puede, más allá de bajar algunos gastos mínimos de funcionamiento, es decir, bueno, a ver, optimizar el uso de la luz y algunos servicios y demás, después hay cosas que la universidad no puede bajar, como el gasto, por ejemplo, de la conectividad, porque nosotros tenemos carreras virtuales y demás, y eso Claro, lo claro. necesitamos. Entonces, lo único que tiene un plazo perentorio son los contratos. Así que lo que podría pasar ya a partir del 1 de abril es que en Caleta, por ejemplo, se caigan 74 contratos de docentes que trabajan en lo que tiene que ver con el dictado de clases en alguna de las carreras que tenemos, 19 carreras que tenemos en Caleta, o en los distintos servicios que se brindan de la universidad para el estudiante y la población de comunidad universitaria, como puede ser el servicio de jardín maternal, o el personal que trabaja con nosotros en la agencia de desarrollo, o la gente de deportes, o la gente del programa de tutorías, de residencia. Bueno, son distintas áreas que se van a ver muy afectadas. La carrera de comunicación audiovisual, la carrera de trabajo social, son como puntos de inflexión que probablemente, si llegamos a tener que tomar esta decisión tan drástica, tan dolorosa, de que muchos compañeros y compañeras de trabajo nuestro, algunos con más de 18 años, pierdan su trabajo, esto también va a afectar directamente a lo que son las acciones y actividades normales que debería dar la universidad. Claro, los estudiantes se quedan sin profesores. Y, por ejemplo, hay algunas carreras en las que directamente se podría, si no se regulariza de alguna forma, hasta caer la carrera, cerrarse la carrera. En otras carreras se va a complejizar mucho la cruzada porque en algunas carreras que los primeros años son numerosos, se desdoblan los espacios curriculares para que vos tengas 100 estudiantes y él tenga otros 100 Claro. y entonces puedan llevar una cursada más amena, Ah, digamos, y sí. más acorde a las expectativas que se espera de un docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vos tenés que reducir docentes, bueno, vas a tener cátedra de 250, 300 estudiantes, vas a tener que virtualizarlas porque no tenés espacios físicos donde poder contener tantos estudiantes en simultáneo. Ahí vas a tener otro problema, que no todos los estudiantes van a tener acceso A la conectividad. a la conectividad. Entonces, bueno, y antes nosotros, en la época de la pandemia, fuimos a suplir esas dificultades y teníamos una beca conectividad y tenemos una beca de computación. Pero ahora nosotros estamos
con recursos bajos, entonces tampoco podríamos establecer este tipo de políticas y acciones complementarias. De beneficio para el estudiante. Entonces ahí estamos como en una encerrona. La verdad muy es que complicado, muy complicado. Muy complicado. El jardín maternal estaría también evaluándose el cierre en el caso de que se caigan estos contratos, lo mismo el área de deportes. Explica un poquito esto del jardín maternal, que es algo muy importante para mucha gente. Bueno, la verdad es que a veces uno cuando dice la universidad y entonces piensa en el docente en el aula, o lo mismo puede pasar en educación, la verdad es que el sistema educativo y el proceso de educación para que se transforme en un derecho es bastante más amplio que solamente el docente está en el aula, que es lo primordial. Digamos, sin docente en el aula no tenés. Ahora, ¿de qué te sirve si ese pibe que vive, no sé, en el Ara San Juan, tiene una familia que solo tiene algún tipo de, por ejemplo, ingresos mínimos como el potenciar, que está debajo de la línea de pobreza, que no llega a mediados de mes, y que, por ejemplo, tiene problemas ahora con lo del boleto del transporte, porque antes contaba con eso, entonces se proyectaba estudiando porque sabía que podía trasladarse en el uso del boleto estudiantil, y que después llegaba esa chica que llegaba y podía dejar a su nena o nene en el jardín mientras estudiaba porque sus viejos trabajan y lo que sea, y entonces contaba también con ese acompañamiento. Entonces vos vas, de alguna forma, con esas políticas complementarias, vas transformando esa oportunidad en un derecho real, porque lo que te dicen las leyes a veces son derechos potenciales, digo, ¿no? Claro. Porque si no está el contexto dado... Si no lo ejecutás... Sí, claro. vos tenés una ordenanza que te dice que tenés cero costo en el transporte público, porque es colectivo que son inaccesibles. Entonces, para la persona en silla de ruedas no es un derecho, es una posibilidad. Claro. Digo, derecho cuando la persona lo puede ejercer realmente. Claro. Y esto pasa lo mismo, digo, ¿no? Entonces, estas cuestiones como el Centro Jardín Materno Infantil, que tiene un cupo del cual son en gran mayoría estudiantes de la universidad y otra parte personal, porque por ahí también, Claro. lo que permite es, primero, un servicio de cercanía, de formación y de muy bajo costo para los estudiantes. Porque hoy, por ejemplo, lo que es un jardín maternal infantil de 4 horas está arriba de los 100.000 pesos. Y en la universidad es mucho menor y además tiene que ver con tus niveles de ingresos. Entonces hay estudiantes que pagan 5.000 pesos por mes. No. Y se les hace posible estudiar. Claro. Se les hace posible sostenerse, porque muchas veces los chicos ingresan con la expectativa y después se les dificulta el sostenerse en la universidad, ¿no? En este contexto, donde la universidad además le está costando poder sostenerse, imagínate que acompañarlos es muy difícil. Imposible. Muy difícil. Prácticamente Así que en eso imposible. estamos, son momentos complicados. Disculpa que no estuve en la primera parte de la charla. Estaban hablando porque creo que había leído algo sobre que se había autorizado como unas subas, anunciado según el gobierno, de un 70 y algo por ciento, que termina siendo menos, ¿no? En realidad es las universidades, dentro de su presupuesto, digamos, la torta grande de plata, en el caso nuestro, el 96% de la plata que entra va a salarios. ¿Sí? Acuérdense que en la universidad no es solo Caleta, es San Julián, Río Turbio y Río Gallegos. Estamos dispersos allá, nosotros tenemos carreras en Las Heras, carreras en Deseados, entonces, y así cada uno, ¿no? Estamos dispersos, tenemos en Calafate también 3 carreras, entonces esa dispersión que tenemos hace que el presupuesto que se llega se gaste en relación de poder garantizar que tanto los chicos de Caleta como los de Turbio y demás tengan acceso a la educación. Entonces el 96% del ingreso se va en salarios. Después nos queda un 4% que tiene que ver con los fondos de funcionamiento, ¿no? Sí. Y ese 70% que se dio ayer a la noche es sobre los fondos de funcionamiento. El 4%. Se aumenta el 70% de los fondos de funcionamiento. Claro. Que te oxigena, sí, te da un poquito de oxígeno en relación a que vos venías 250% atrasado, Claro, digamos, ¿no? ¿ves? Porque ya tenías para atrás. Pero la verdad es que no te salva ningún problema estructural. Claro, Entonces, claro. nada. Es Son una dos ayudita, monedas. Son una- dos monedas para explicar. Una ayudita, una ayudita. Lamentablemente. Bueno, ese es el complejo, el panorama. ¿Qué... Bueno, y en ese marco estamos movilizados. Digo, ¿no? La verdad es que Hay un plan de lucha. sí, por un carpeta. lado resaltar también a los movimientos sociales que se han acercado y que acompañan esta lucha, a los movimientos estudiantiles, el gremio docente, el gremio no docente, el personal, más allá de esté o no agremiado a algún sector particular. Hoy estuvimos a la mañana en el Gorosito, repartiendo folletos, cartelería, algunos discursos. Ahora a las 15:30 tenemos un abrazo simbólico a nuestro jardín. A las 18 hay una clase abierta. Después tenemos una asamblea interclaustro para seguir pensando el plan de lucha. Y estas cosas son temas como el agua. La educación es como el agua, tipo que te atraviesa a todos, digo, ¿no? Más allá de los puntuales intereses sectoriales que pueda tener. Es decir, a nosotros nos interesa que nuestros compañeros
fehacientemente puedan continuar con esta condición de trabajadores de la universidad sin perder lo que hoy podría ser un ingreso muy importante para sus casas, la obra social y demás. Pero además nos interesa que se siga garantizando el acceso a la educación superior para los jóvenes de Caleta y de la zona norte de Santa Cruz y del sur de Chubut. Porque vienen muchos chicos de Comodoro por el tipo de carreras, ¿no? Nosotros no compartimos carreras. Entonces, así como se van chicos y chicas a Comodoro, vienen chicos y chicas de Comodoro. Entonces, ahí también está lo del fondo. ¿Qué pasa en una ciudad que puede empezarse a pensarse a un futuro cercano con las puertas de su universidad cerradas? ¿Cuál es el derecho a la educación superior y a esa educación transformadora que le vamos o no garantizar a nuestros jóvenes? Y a los no tan jóvenes, porque también hay mucha gente grande que se pone a estudiar. Entonces, es eso lo que tenemos que pensar de fondo como caletenses, como truncadenses, como lacerenses, porque la verdad, insisto, tenemos hoy, mira, solo en el ciclo 2024 que cerramos la inscripción la semana pasada, hay 1.500 ingresantes. ¿Sí? 1.500 chicos y chicas que se inscriben de toda la zona norte, ¿sí?, a la Universidad de Caleta para estudiar una carrera. Claro. Muchos a alguna carrera que peligra que empiece. De hecho, ya postergamos una semana el ingreso de los chicos. Iba a ser el inicio de clases el 18 y lo pasamos para el 25 para tener más claridad de cuáles carreras van a contar con la posibilidad real de tener docentes y cuáles no. ¿Qué futuro tiene un país sin que no garantiza la educación, en este caso superior? Pero la verdad que vemos que a los diferentes niveles también hay muchas complicaciones, ¿no? Mira, la verdad es que si vamos de lo celular a lo sistemático, es decir, de Caleta hacia la provincia y al país, yo creo que hace muchos años que se garantiza el acceso a la educación, pero no se garantiza la calidad educativa, ¿no? Con los distintos gobiernos, digo, no es una cuestión de colores, es una cuestión de modelo, ¿no? Entonces, está claro, y siempre lo decimos, y parece un cliché, que la educación es el derecho transformador, ¿no? Es aquella que te da una herramienta que te hace un ser independiente. Cuando vos sos un ser independiente, bueno, podés transitar de otra forma tu vida. Cuando te lo quitan, bueno, empezás a perder libertades a partir de no tener ciertos conocimientos. Entonces me parece que está claro lo que queda de una sociedad que no prioriza la educación y que no la pondera y que no la ocupa como algo distintivo. Digo, a veces suena como raro, pero es cierto que la educación, la universidad no es para todos. Porque tampoco es para todos los oficios. A mí me encantaría tener ser plomero, por ejemplo, y te lo digo de verdad, pero no tengo el perfil, no me sale, y qué sé yo, y no para todos es todo. Ahora, para quienes sea, tiene que ser de calidad. Y para quien la elija, tiene que ser de calidad. Es decir, quien quiera elegir la universidad, porque no se trata de una cuestión de obligación, por eso es un derecho y no una obligación, tiene que tener el acceso a una educación de calidad, o una educación integral, que se forme como persona, que se forme como profesional y que te forme como ciudadano, ¿no? Porque también tenemos que apuntar a tener profesionales con ciudadanía, que eso también nos falta mucho. Sí. De eso también, pero esa es otra discusión. Está bien. Pero hay que darla en algún momento. Mariano, te saco del mundo de la universidad con todos estos problemas que nos estás contando para llevarte a la cuestión política. Estuviste el otro día en el discurso inaugural del periodo de sesiones del Consejo Deliberante del intendente Pablo Carrizo. ¿Qué primer lectura, como hombre de la política, podés hacer del discurso del intendente? Bueno, la verdad es que algunas cosas me parece que comparto en su estructura, y otras cosas que por ahí me hubiese gustado que estuvieran presentes también dentro de las palabras del discurso del intendente. Me parece que está bien que haya dado un breve detalle con lo que se encontró en relación a eso. Me parece que también que por las obligaciones que le genera su investidura deben avanzar sobre las denuncias pertinentes, porque si no solo va a ser un enunciado y podría ser a los fines de generar un relato y no de poder avanzar sobre lo que podrían ser o constituir delitos, ¿no? Me parece que eso es importante, porque la gente espera de la política ese tipo de conductas, de que, bueno, si se ve algo, ¿no?, bueno, se denuncie, no solo se declame. Pero me parece importante que se hayan mencionado ese tipo de cosas. Por otro lado, me parece que está bien que se plantee una cuestión de cuáles son sus proyecciones de obras y demás,
Creo que si uno va a dar inicio al periodo de sesiones, debería enunciar cuáles son aquellos proyectos, ideas o lineamientos que espera trabajar en conjunto con los concejales durante este año de sesiones ordinarias. Me parece que es importante decir que el intendente vaya a decir, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre estos programas para la gestión municipal y necesitamos para eso su acompañamiento en esto, ¿no? Que es eso, por ejemplo, de acuerdo o no, Milei mandó la ley ómnibus, el decreto, qué sé yo, bueno, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a enviar el Ejecutivo y qué expectativas tiene el Ejecutivo del trabajo con el Legislativo? Esas cosas me parece que tienen que estar presentes. Después me parece que ante la situación del empleado municipal, donde tenemos, te diría, más de un 75% por debajo de la línea de pobreza, yo hubiese esperado algunas palabras para con ellos. Me parece que es importante poder también hacerles saber a ellos en ese marco de qué manera se va a trabajar durante el año, sobre sus estabilidades laborales, sobre sus cuestiones salariales, sobre su mejora de condiciones laborales y cómo lo va a trabajar con el Consejo Deliberante, desde qué lugar. Son algunas cosas así brevemente que repasando y tratando de acordarme es lo que se me presentó en ese momento, ¿no? Nada, me parece eso, que hoy lo que viene es, bueno, avanzar sobre lo que se denunció, avanzar sobre este plan de gestión urbana que se planteó. Me parece que lo que no se dijo se puede decir en estos días, o lo deberían decir en estos días. Sé que hubo mucho alboroto con el tema de los incrementos salariales de los cargos políticos también en esta línea. Me parece, yo hoy hablaba en otro medio que me preguntaron por esto y me parece que hay una cuestión de oportunidad, ¿no? Para todo hay un momento, para todo hay un tiempo. Y hay que ser oportunos. Y si vos tenés a la mayoría de los empleados municipales por debajo de la línea de pobreza, no es el tiempo ni el momento de incrementarse los sueldos a los cargos políticos. No decir que es una discusión de cuánto si tiene que cobrar mucho o poco un cargo político, sino también del tiempo y la comparación con el resto de los empleados. Los cargos políticos, como el resto de los trabajadores, son trabajadores. ¿Sí? Los empleados son trabajadores y tienen que tener una remuneración acorde a sus responsabilidades. Ahora, en un contexto en donde los trabajadores la pasan mal, donde no logran tener, por la economía provincial y municipal, la asignación de fondos necesarios para tener un mejor rédito salarial, tener un mejor sueldo, y que a la par te encuentres con la noticia que los que están al lado tuyo en la oficina y que son temporarios están cobrando, no sé, 6 veces más que vos, y la verdad es que es un poco violento. Entonces, el esfuerzo en estos momentos tiene que ser solidario. Pero aparte, hay una cuestión también que la situación financiera del municipio es diferente a lo que era anteriormente, ¿no? Porque hay una situación que ha cambiado en ese sentido también, ¿no? Por eso también, con los ingresos con que los recibe ingresos que recibe el municipio, claro. por coparticipación que se duplicó en los últimos 3 Mirá, meses. la verdad es que el tema de la devaluación, ¿sí? con lo que fue si se quiere, modificación del valor del dólar, cuando pasó casi que se duplicó, hace que todo lo que sea en dólares y se transforma en pesos, automáticamente, nominalmente, se vea aumentado. Entonces, claro, si vos tenés coparticipaciones que vienen en relación a que cobrabas $10 y antes el dólar salía, no sé, vamos a poner un ejemplo, salía $1. Entonces te cobrabas $10 por $10 y ahora sale 2, bueno, vas a recibir 20, recibís el doble, ¿no? Claro. Por esos mismos $10. Sobre esas cuestiones me parece que todavía hay que avanzar en algo que sí mencionó el intendente, pero que es un ejercicio para adelante que tienen que hacer, que es la transparencia de la información. Es decir, no nos podemos manejar por supuestos. Los vecinos tenemos que tener acceso a la información pública y entonces cuando te habla está una bien, autoridad, pero esta duplicación de la coparticipación lo publicó provincia, porque los fondos que le envían por coparticipación sí, a los de municipios nación son públicos. Esos datos son públicos. Lo que no está por ahí claro que pasa en esta administración, ¿no? Por lo menos por ahora, y que ha pasado en tantas otras, ese después en el uso, cuando esos fondos llegan al municipio. Yo se los digo, bueno, también se lo decía a la mañana. Nosotros nos hemos cansado de pedir acceso a la información pública tal cual lo dice la ley pública, la ley provincial. Lo hemos hecho con provincia, lo hemos hecho con la gestión de Cotillo. Y la verdad que no hemos obtenido ninguna información. Yo espero que este intendente, que entre otras cosas llegó, como nos hemos pronunciado muchos otros candidatos, con el cambio, bueno, pueda tener esos cambios de actitudes. Porque no se trata de cambio de nombre o el cambio de nombre del funcionario y demás, se trata de cambio de modelo, no de cómo uno trata de gestionar. La gestión que se tiene que dar es una gestión de cara a la gente, transparente,
Digo, me entraron tanto, se gastó tanto. Digo, ¿por qué yo como empleado de la universidad te puedo comentar detalladamente lo que hablábamos recién? Porque tengo acceso a la información pública de mi universidad. Yo sé en qué se gasta en mi universidad la plata. Entonces, cualquiera de los empleados de la universidad, no importa la función que cumpla, tiene acceso a esa información y te la puede dar. Entonces, eso hace que haya un sistema de control permanente y de ejecución transparente. Porque como tenemos acceso a todos los detalles, sabemos cuántos docentes hay, cuántos cobran, cuántos no docentes, eso lo tenemos todos. Entonces, eso te garantiza un uso eficiente, un uso racional, un uso transparente y responsable de los fondos públicos. Hace muchos años que en Caleta no lo hay, hace muchas gestiones de intendentes. Insisto, yo espero que este intendente que recién inició y que lo mencionó en el discurso, esta cuestión de transparencia, bueno, que se pueda transparentar. Yo, honestamente, recién habíamos hablado de la universidad y yo, cuando me preguntaban cosas del municipio, se lo decía incluso a Ariel, hasta que no pase el discurso inaugural nosotros no íbamos a empezar a expresarnos públicamente porque queríamos saber cuál era la hoja de ruta. Digamos, para poder evaluar algo te tienen que decir para dónde van, ¿no? Entonces, ahora nosotros en función de esto lo que vamos a hacer es, bueno, poder empezar a indagar un poco más, desde tu espacio me refiero, a indagar un poco más sobre la gestión pública, porque también creo que esta cuestión de marcar algunas cosas ayuda al que gestiona. Después si el que gestiona o no, lo toma bien o mal, claro, es si otro lo problema, toma, pero si lo toma, no lo toma. uno tiene que marcar las cosas porque en una gestión, no sé cuántos cargos políticos tendrá hoy Pablo Carrizo, pero en una gestión en donde hay una sucesión en la toma de decisiones, de mandos, bueno, puede pasar que alguien se atribuya un poder a una decisión totalmente inadecuada. Entonces uno se lo tiene que marcar cuando se entera. Y deberían actuar en relación a esto, ¿no? Lo mismo para eso también están los gremios y otros espacios políticos y movimientos sociales. Así que yo espero que hacia adelante empiece esa transformación que se ha anunciado en el discurso, como también lo espero en la esfera provincial y municipal y nacional, porque uno vive acá y quiere que les vaya bien para que vivamos nosotros bien y vivan cada uno de ustedes. Tal cual, tal cual. ¿Y qué cambios notaste en la gestión? Está bien, pasaron 3 meses. No, mira, yo lo dije acá. ¿Notaste algún cambio? Yo lo dije acá, me parece que el gabinete es muy malo. Me parece que el gabinete... Se lo he hecho saber también a funcionarios del municipio. Me parece realmente que en líneas generales, haciendo algunas salvedades puntuales, me parece que no es un buen gabinete. Me parece que un intendente o cualquier gestor compensa sus debilidades con aquellos que los acompañan, ¿no? Y entonces el otro que está al lado tuyo en un cargo te termina complementando en relación a que vos tenés una debilidad y el otro es una fortaleza. Entonces ahí vas armando un equipo de gestión. Me parece que eso no lo visualizo. Tengo entendido que supuestamente, por lo que había anunciado el intendente, hacia esta época de marzo podía haber la primer proceso de evaluación, que había dicho que duraban 3 meses los cargos y que iba a ser una evaluación y podía hacer cambios en el gabinete. Sí. Así que yo estoy esperando con mucha expectativa que esto suceda como ciudadano y como persona que le decía que le vaya bien. Digo, yo soy hincha de San Lorenzo. Bueno, y la verdad es que cuando veo el equipo de San Lorenzo, solo me persigno y pido a Dios, porque con esos jugadores probablemente no nos vaya bien, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? Porque el contexto es malo, porque no nos puede parar. Entonces vos decís, che, ese equipo no es el mejor para afrontar el torneo. Entonces pongamos una expectativa. ¿Y cuál es la expectativa? Bueno, clasifiquemos alguna copa y estemos en mitad de tabla, ¿no? Pero en Caleta necesitamos el mejor equipo para poder salir del pozo que estamos y estar lo más arriba posible. Y cuando yo veo el equipo que lo acompaña, digo, sí, no estamos bien, ¿eh? Entonces, es esa la percepción que tengo. Lo hago una analogía con el fútbol porque es bastante común para nosotros, pero la verdad es que es esa la percepción. Sí, no es un equipo adecuado, ni con las capacidades ni las características adecuadas para sacar adelante Caleta. Hay aspectos, digamos, del área de gestión que te parecería que se podrían mejorar, aparte, por ahí no te voy a preguntar por algo en específico, pero si podés un poquito, digamos, pensar qué áreas, digamos, por ahí está, no pasa el corte de estos 3 meses que vos decías, ¿no? No, bueno, a ver, yo escuché, siempre me guío por lo que dicen los protagonistas, porque, insisto, digamos, cuando tengamos mayor información y veamos andar mejor, podremos hacer una mejor evaluación. Pero la verdad es que yo entre el discurso he escuchado que se daban distintas situaciones anómalas en el área de tránsito. Sí. Entonces entiendo que en el área de tránsito habrá cambios.
Cuando averigüé me dicen que sigue todavía gente en la gestión de Cotillo. Entonces, y bueno, si uno identifica situaciones irregulares y demás... Claro, si tenés identificado el problema. Entonces entiendo que una de las áreas que habrá cambios inmediatos será tránsito. Yo me guío por lo que planteó el propio intendente, digo, ¿no? Después supongo que tendrán también ellos hacia adentro una evaluación mucho más pormenorizada y más íntima que llevará a tomar decisiones. Yo creo que tiene que sacudir un poco el gabinete. A veces quizás es una estrategia tomar los primeros meses un gabinete para que lo ayude a tomar ciertas decisiones y adecuar algunas cosas, y después sí poner en la cancha a otros funcionarios que puedan llevar adelante políticas públicas. Yo lo que no vi en estos 3 meses es que empiecen a hablar de políticas públicas. Digo, está bien que un municipio se tiene que encargar de cosas coyunturales, el bache, el semáforo y demás. Pero no se puede reducir la política pública a esa, porque tenemos que hacer cosas transformadoras. Caleta necesita generar trabajo. Entonces tenemos que empezar a generar un horizonte de desarrollo sobre eso, y eso no solamente va con el bache, lo trasciende. Sí, o el evento, y digamos, si vamos a hacer, claro, que se venía haciendo antes. Digamos, esas cuestiones coyunturales solucionan un problema inmediato y a corto plazo, pero no transforman realidades, digamos, ¿no? Porque quiero decir, si hay un bache en la calle Rivadavia, bueno, agarro por otra y lo esquivo y puedo seguir viviendo. Pero hay cosas que son de fondo y que transforman si la gente va a tener trabajo o va a tener que seguir siendo a la Secretaría de Desarrollo Social a pedir un bolsón. Esas son las cosas que hay que empezar a hablar. Y eso es política pública. Y para eso necesitamos un equipo de funcionarios que estén preparados y dispuestos a pensar políticas públicas. Es decir, de nada sirve tener terrenos para dar si los vamos a dar a trochimochi. Y después no tenemos planificación urbana, tenemos problemas con llevar los servicios, sí, los servicios, no no llevar sé, transporte. ¿son terrenos con servicios los que entonces, se van a dar? La verdad que no sé. Bueno, la ordenanza sí lo estipula, pero después nunca se cumple. Entonces, estas son las cosas que yo digo. Bueno, hay que empezar a hablar de políticas públicas. Hay que solucionar las cosas inmediatas para que el vecino y la vecina pueda vivir mejor, pero hay que proyectar la ciudad para que los hijos y los nietos de esos vecinos que van a esquivar el bache tengan oportunidades. Porque si no, vamos a vivir en un pueblo sin baches, pero sin gente. ¿Qué mirada tenés con respecto al tema de la inseguridad, que es un tema que hoy preocupa mucho a los vecinos? Hace poco nos volvimos a quedar sin conectividad, aparentemente un atentado, ¿no? Vinculado a algunos robos que se dieron esa noche. Se había pasado en el 2022. Robos y no situaciones que se dan en los barrios, en el centro, y a esto hay que sumarle lo que pasaba ayer, ¿no? Con aparentemente un doble atentado sufrido por el sindicato, o por lo menos con la gente del sindicato, los trabajadores, con aparentemente lo que fue una bomba molotov en la noche de antes de ayer, y después una camioneta que apareció con disparos. Digo, todo está en investigación, está ahí la policía y la justicia, me imagino, trabajando. No hay mucha claridad, pero digo, eso, es lo que está pasando en Caleta. Sí, a mí me parece que hay como 2 niveles ahí, ¿no? Como una cuestión mucho más profunda del delito, quizás más organizado. Y después otra cuestión más vinculada a la inseguridad diaria, que tiene que ver con el nivel de violencia, con el nivel del punga, del ratero, ¿no? Nosotros teníamos presentado ante la comunidad nuestro programa de seguridad urbana, en donde preveíamos el proceso de una conformación con el mismo personal municipal de una guardia urbana, que básicamente lo que planteaba es que todas aquellas agentes públicos que hoy cumplen de alguna forma el sistema de contralor de algún tipo de ordenanzas, entiéndase tránsito, entiéndase medio ambiente, de la policía ambiental y demás, iban a ser preventores, sumados a otro cuerpo de preventores. Y esto nos generaba mucha más presencia del Estado en la calle, generando prevención de los delitos y también de la violación a ordenanzas, que sucede mucho, porque después te encontrás, ¿no?, con que entonces no tenés personal de tránsito, y la verdad es que tenemos recursos humanos como para capacitarlo, no solo en un área, sino en 2 o 3
áreas y que puedan ser preventores directamente de todas las situaciones. Digo, si vos, en Caleta hay un solo inspector de obra, ahora son 2, civiles, ¿no? Sí. Y no tienen móvil. Por lo menos hasta diciembre no tienen móvil. Entonces, son 2 personas que tienen que andar a pie recorriendo Caleta para ver las obras y las infracciones que pueda haber en las obras. Imagínate, no llegan nunca. Claro, es imposible. En cambio, si vos tenés un cuerpo articulado en donde esas personas están capacitadas para identificar situaciones y le envían la información, por ejemplo, a los inspectores de obra, bueno, es mucho más fácil porque lo geolocalizás. Si además eso es presencia del Estado en los lugares calientes, que se le llama en lo que es la seguridad urbana, aquellos lugares donde tienen más incidencia del delito y tenés más presencia del Estado, como con este tipo de preventores, solo la presencia de ellos generalmente, como viste, como puede pasar en la cuestión agraria con los espantapájaros, digamos, ¿no? Cuando hay espantapájaros, los pájaros se van a morir, lo mismo. Digo, nosotros teníamos pensado eso y una articulación directa con las fuerzas de seguridad. Después está lo otro que es más profundo. Digo, no esto de ya el crimen organizado, digo, salir a hacer un corte de fibra óptica para poder robar, creo que fue inmobiliaria, si no me acuerdo el rubro que cayó, antes había sido una joyería en su momento. Bueno, ahí hay una cuestión mucho más de la seguridad vinculada a las fuerzas policiales que tienen que hacer inteligencia, digo, ¿no? Eso es algo mucho más complejo y que no tanto depende del municipio, sino de la esfera provincial, que es quien tiene la potestad. Claro, la potestad para poder llevar adelante esas cuestiones. Pero bueno, sí nosotros veníamos marcando que por el contexto socioeconómico del país y educativo del país por estas crisis, la cuestión delictiva, la cuestión también de los consumos de sustancias iba a complejizar todo. Y lo estamos viendo acá y lo estamos viendo en las grandes urbes, que ya se está descontrolando a niveles casi que lo veíamos nosotros en alguna serie colombiana o mexicana, ¿no? Claro. Me parece que eso es complicado. Hay que empezar a ver por dónde ingresan también estas cuestiones vinculadas a la droga. Hay que empezar a tener control sobre los ingresos de la ciudad, mayor control. No hay control, digo, se hizo un poco hacia el inicio del verano. Hoy podés transitar libremente por todos lados. Me parece que claro, hay que controlar. Incluso de un puesto fijo en el acceso norte que no... Es el acceso norte, es el oeste, es el sur, claro. Y es el puerto. Claro. ¿No? Sí. Porque digo, son cuatro lugares. El puerto también es un acceso a la ciudad. Digo, en el puerto no hay control ni de quién ingresa, ni quién egresa, ni que lo que ingresa, ni lo que egresa, ni siquiera del abasto. Digo, otra cosa que nosotros planteábamos como ingreso de recursos al municipio, que lo trabajó el municipio de Rawson, es que el abasto se cobra cuando cualquier tipo de alimento se ingresa o transita por la ciudad. El pescado es un alimento e ingresa y después se va y no paga abasto. Y son miles y miles de kilos todos los días. Y algunos empresarios hacen negocio y facturan muy bien por eso. El municipio no ve nada. Entonces, estas cuestiones del control en todo, ¿no? En la seguridad, en lo que puede pasar con el abasto, en todo. Estas cuestiones me parece que son... La palabra control en un momento se asoció, ¿sí?, con nuestra historia más oscura, y en nombre de eso se permitió que todo siga y fluya de forma descontrolada, ¿no? Y me parece que en eso hemos perdido mucho. Desde el respeto, que también se ha perdido, porque ahora todo vale y no está bien. Entonces, si vos decís, hay que respetar, sos libertario. No, hay que respetar, no sé, yo me considero un tipo de derecha, de centro, no de derecha, pero si vos me querés decir libertario, pues respetame. Y si te digo, no, dejalo que haga, vos sos un anarquista. No, tampoco, digo, esta cuestión de que te estigmatizan y etiquetamos todo el tiempo a las personas en función de un comentario determinado. Hemos caído en un facilismo social de etiquetar a las personas, y eso nos ha alejado del otro, ¿no? Porque entonces ni hablar. Eso nos ha alejado. Y que nos hace mal. Mirá, como sociedad, hoy, está claro. Como anécdota rápida, hoy me senté en una radio con Javier Rivarola y me decía, hay un vecino que decís vos que votaste en Milei, que decís de todo esto. Eso. Y bueno, primero que yo tenía otro candidato a presidente y perdimos, ni siquiera llegamos al balotaje. Pero fuera de eso, digo, si cada uno de los que votó, no sé, a Alberto, a Milei, a Macri, a Cristina, tiene que hacerse responsable y casi cómplice de las decisiones que han tomado los otros, bueno, tendríamos que estar todo en cárcel. La verdad es que uno que es una mirada, asigna confianza y pretende que le vaya bien. Y en ese sentido, vos porque hay una cuestión que tiene que ver con que la candidata que vos apoyaste forma parte de este gobierno y con un apoyo bastante sustancial, no solo en el área de seguridad, sino que es un apoyo
a las Las políticas en general. Tal cual. Que por ahí te genera eso, vos decís, pucha, puse No, un- mira, yo creo en que cada uno tiene la potestad de poder definir en qué lugar quiere estar y cuándo quiere estar. Ujú. Nosotros, mientras Patricia Burrich marcaba un modelo y tenía una línea que a nosotros nos parecía interesante, la acompañamos y la propusimos para la presidencia. Después ella, tanto ella como Luis Petri del radicalismo, decidieron de forma personal componer el gobierno nacional, y yo respeto esa decisión. No me representa, Ujú, ni claro. representa a sus partidos tampoco, porque no fueron decisiones No. partidarias. Digo, no es que el radicalismo esté Sí, sí, ahí, está claro o que eso. el PRO está ahí. Hay un sector que está con ella, y un sector que está con él, pero Son la decisiones verdad... personales. También hay un apoyo del expresidente, si bien es discursivo, en este caso también del expresidente Macri, ¿no? Claro, pero eso no implica, digo, vos también la Reta no lo apoya, y Claro. también es el PRO. No, sí, Digo, por y eso. la mayoría del radicalismo... Vos donde te digo, ubicás, digamos, en ese no, aspecto, nosotros en ¿no? eso somos muy lineales. A ver, en esto de estigmatizar a la gente, a nosotros nos han dicho de todo, ¿no? Nacimos en el 2018 como partido político vecinal. Y nosotros nos consideramos tipo de centro, pero sobre todo de sentido común. Si yo te puedo ayudar y vos estás gobernando, yo te puedo ayudar, te voy a ayudar porque quiero que te vaya bien. No es para hacer negocios, ni mucho menos. Los que están haciendo negocios están en otro lado y la viven mejor. Yo voy de lunes a viernes a mi laburo y salgo a laburar y me voy a mi casa. Y cuando salgo a mi casa me voy al espacio político y trato de hacer algo por la gente. Entonces, me acuerdo de una vez en el COVID, que no sé si estaba Ariel esa vuelta, nos invitó Cotillo a los opositores a trabajar, se hacía en todo el país. Entonces fui yo, digo, la verdad es que me parece importante. Bueno, menos mal que fui porque además en honor a la verdad después me tocó perder a mi viejo por el COVID y me hubiese sentido muy mal de no haber tratado de dar algo por los enfermos de COVID. Al otro día sale la foto oficial y al otro día salieron aquellos antagónicos a decir, no, ya están arreglando. Yo digo, ¿qué voy a arreglar? ¿Un barbijo voy a arreglar? La verdad es que nosotros apenas salió el COVID, hicimos campañas de barbijo, hicimos campañas Bueno, de pero alimentos, eso es lo que no y suma. después pasa al revés. Digo, Porque- che, te vimos en el discurso inaugural. Claro, si es el intendente de mi Claro, ciudad. claro. Ahora, si ustedes habrán visto que, no sé si hay alguien que le haya pegado Cotillo durante su gestión, tanto como lo hice yo, en relación a que yo tenía otra mirada de lo que Sí. él hacía. Pero eso no quita que, como lo cortés no quita lo valiente, decía mi abuelo, ¿no? Que si te invita el intendente de tu ciudad a tener una charla, y tenés que asistir, porque si no serías un irresponsable. Tal cual. ¿No? Serías Sí, un sí. irresponsable. Y vas y asistís, marcás tu mirada, y bueno, hay acuerdo buenísimo, no hay acuerdo, está bien igual porque es parte de la democracia. Pero en esta cuestión que pasa, de que, viste, vos, si Patricia Burrich vos apoyaste allá, entonces vos, por asociación libre, vos sos libertario. Y tú decís, wow. Claro. O sea, No, hoy bueno, me pero- vieron con el Partido Obrero manifestarme en el Gorosito. Entonces yo, vos sos de lo que era Zanola en su momento. Es decir, no, qué sé yo. No. Bueno, por eso digo, esa mirada cortita muchas veces que tiene muchos sectores de la sociedad, de la comunidad, después también se da en el poder, ¿no? Porque, no sé, vos te propusiste para intendente, no sé, Pablo Carrizo llegó. Pero Pablo Carrizo, o Cotillo, o Córdoba, o Prades antes, no eran el intendente de la gente que lo votó a eso. Era intendente de todos, de la ciudad, de toda la comunidad. Pasa lo mismo con los gobernadores, pasa. Bueno, esa mirada, ¿no? Chiquita, también se da a veces al revés. Y ahí es donde está mal, porque se da de los dos lados. Claro, sí. Entonces, cuando el que llega. Pero es la falta de espacios. Claro, bueno. Porque la responsabilidad siempre la tiene el de arriba. Claro, sí, está bien, ¿No? es verdad. Digo, por ejemplo, yo se lo planteé en su momento al sector de Pradismo, se lo planteé al sector de Cotillo y se lo planteé al sector de Pablo Carrizo. Qué importante sería para la comunidad que se estipule una mesa de construcción política. Más fuera de los cargos de gestión y demás, en donde las voces de diferentes espacios políticos, de distintos sectores sociales, estén representadas y puedan articular políticas públicas. Porque para que una política pública sea legítima tiene que tener el apoyo de la comunidad, porque si no, cambia el gobierno y se cae la política, como pasaba con Urbano, por ejemplo. Cambiaba el intendente, cambiaba el nombre, echaban una empresa, la traían, qué sé yo. No tiene legitimidad. Claro. Hoy tiene legitimidad el pueblo por sobre los políticos, nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Es la primera vez que no se cambia. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la legitimidad de la ciudad. Los políticos no la entendieron, la gente sí. Che, ¿no? Con el transporte público no se jode, ¿eh? Ujú. Entonces nadie lo puede cambiar. Bueno, por suerte, porque el pueblo lo entendió y los políticos no. Entonces hace falta ese tipo de mesas de encuentro. Por ejemplo, en Caleta hay 56, 70 listas de concejales. ¿Y dónde están los primeros cargos de concejales? ¿Dónde están? ¿Por qué no se expresan? ¿A favor, en contra, en Sí. consonancia, en disonancia? Digo, me parece que esas cosas son importantes. Sin lugar a duda, es una discusión que la democracia de la ciudad se la debe en algún punto.